¿Qué tal? El día de hoy les hablaré sobre conducción térmica, específicamente su forma diferencial de expresarse, que es a través de la ley de Fourier. La conducción térmica básicamente es una manera de transporte de energía a través de un material debido a una diferencia de temperaturas. En lo general se aplica en sólidos y en caso de fluidos se considera que es un mecanismo importante cuando estos están de manera confinada. Eh, por lo otro, la ley fundamental en su forma diferencial que describe su transporte es la ley de Fourier, que establece que el flujo de calor que hay a través de un material es directamente proporcional al gradiente de temperatura. En este caso podríamos escribir que el flux de calor en la dirección X es directamente proporcional al gradiente de temperatura en dicha dirección. En este caso, del lado izquierdo tengo Qx, que es parte de un componente vectorial que se refiere al flujo de calor en la dirección X. En sistema internacional, este flujo de calor se mide en watts sobre metro cuadrado. Del lado derecho, pues tenemos lo que viene siendo el gradiente de temperatura en la dirección X. Y la constante de proporcionalidad se le denomina conductividad. La conductividad en sistema internacional tiene las medidas de watts sobre metro y pues grados de temperatura, que puede ser Kelvin o grados centígrados. En lo general, la conductividad pues es una medida de lo bueno o malo que es para transportar el calor a través de dicho material. Y bueno, aquí se introduce el signo negativo debido a que el calor se transporta de una temperatura mayor a una temperatura menor. Y tratando de establecer ese criterio, el signo negativo pues conserva esa dirección. Por lo otro, puede observarse que pues esta es una ley aplicada en una sola dirección. Si esta misma ley la queremos ampliar, esto se puede generalizar a través de una composición vectorial que consiste que el flujo de calor en las tres direcciones pues es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Y bueno, ¿qué es lo que se observa aquí? Pues que primero esto es aplicable para materiales isotrópicos, es decir, materiales cuya conductividad térmica no depende de la dirección del flujo de calor. Y bueno, esto aplica generalmente en materiales heterogéneos. La madera, si ustedes la observan, tiene un vetado, es decir, en la formación o el crecimiento de un árbol se van formando capas de lignocelulósica. Entonces, la estructura de dicho material pues es dependiente de la dirección. No es lo mismo su estructura a lo largo del árbol que de manera radial. Entonces, es posible que algunas propiedades físicas inherentes a dicho material pues dependan de la dirección. En este caso y en ingeniería química es muy común que consideremos a los materiales incluso heterogéneos como homogéneos y que no distingamos de la conductividad térmica en una dirección o en otra. Y bueno, este es el concepto de material isotrópico. Para sistemas cartesianos esto pues se puede desglosar de la siguiente manera. Lo que ya había escrito para el término en el eje X junto con el resto, los términos Y y Z. Así, para cartesiano tendremos que Qx es igual al negativo de la conductividad por la derivada parcial de la temperatura respecto a X, Qy menos la conductividad por la derivada parcial de la temperatura respecto a Y, y Qz menos la conductividad por la derivada de la temperatura respecto a Z. Para materiales, como les comento, que no son isotrópicos, estas tres conductividades tendrían que ser distintas. Esta es la forma general, y esta forma general de la ley de Fourier se puede adaptar para otro tipo de sistemas. En este caso, para no ser demasiado extenso el video, solamente les voy a platicar de la coordenada cilíndrica. Para la coordenada cilíndrica tendríamos lo siguiente.
primero entender que el flujo de calor por unidad de área, o sea, el flux de calor, pues tiene tres componentes: el radial, el angular y el axial. Para el componente radial, ¿sí? Es decir, un flux de calor en la dirección del radio, este estaría dado por menos la conductividad por la derivada de la temperatura respecto a R. La conducción angular, que muy poco frecuente se puede encontrar en los sistemas, tendremos que está dado por menos la conductividad 1 entre R de la derivada de la temperatura respecto a la coordenada angular. Y el flux axial es equivalente en la dirección Z, que sería menos K por la derivada parcial de la temperatura respecto a Z. Ahora, cualquier otra variante que nosotros queramos manejar, pues podemos ir a las coordenadas ortogonales y encontrar para cada sistema de coordenadas su definición y simplemente hacer la transcripción. Y como les comento, a esto se denomina ley de Fourier. Y esta es la manera general con la que nosotros tendremos que manejar su aplicación. Sin embargo, manejar la transferencia de calor en sistemas multidimensionales a veces incrementa la complejidad del fenómeno. Y a veces, pues esa complejidad es innecesaria. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos un muro, una pared, y tenemos que, o conocemos la temperatura de cada lado de la pared, vamos a pensar que del lado izquierdo la temperatura esté T0 y del lado derecho es TL. Y este es un muro que vamos a considerar que es como un material homogéneo que tiene una conductividad térmica K. Entonces, en este proceso seguramente es fácil entender que debemos de manejar el proceso de transferencia de calor como si fuera unidimensional, es decir, en la coordenada que es perpendicular a la pared. Seguramente habrá transferencia de calor en las otras coordenadas dentro de la pared, pero esas transferencias de calor comparadas a la coordenada principal no será significativa. Entonces, una manera muy sencilla de simplificar este modelo es simplemente pues establecer un sistema de coordenadas. En este caso yo lo supondré que la coordenada perpendicular a la pared es X y consideraremos que esta pared tiene un espesor L. Por conveniencia pongo un 0 del lado izquierdo y del lado derecho pongo que vale L, dado que dicho es espesor. Entonces, en esta medida, ¿no? Pues lo que corresponde es entender que el flux de calor está adecuadamente modelado simplemente por la componente en X. Aquí, generalmente la gran pregunta que se hace es ¿cuál es el flujo de calor que fluye a través de dicha pared? Fíjense que la ecuación de la ley de Fourier pues solamente nos habla de una relación de flujo de calor por unidad de área. Esto significaría entonces que tendríamos que conocer el área de dicha pared para poder establecer un flujo neto. Aquí aclaro que debido a su geometría, ¿sí?, simplifica bastante el cálculo. Lo otro que también me gustaría comentar y que no he dicho es que la conductividad térmica, que puede ser diferente como les comenté, dependiendo si el material es homogéneo o no, y si es heterogéneo pues va a depender de la dirección. Es común que si tenemos grandes diferencias de temperatura, pues tendremos que existe la posibilidad que esta conductividad térmica sea función de dicha temperatura. En otros casos puede ocurrir que la heterogeneidad del material, ¿sí?, ocasione que la conductividad sea función de la posición espacial del sistema, lo cual pues es poco abordado en algunos ejercicios para poder entender estos conceptos de transferencia de calor. Por ejemplo, en este caso muy en especial para esta situación de dicho muro, esto correspondería entonces de que si el sistema está en estado estable, es decir,
en un modo donde la temperatura en cada punto a lo largo de la pared o del espesor de la pared no cambia, es decir, independientemente del tiempo, nosotros podemos decir que en cada punto el flujo de calor pues es constante. Y bajo esta premisa es posible separar, ¿no? Las variables de interés como la temperatura y la posición, y esto nos permite obtener lo siguiente. Nos permite establecer que Qx por diferencial de x es igual a menos K por el diferencial de temperatura. Como Q de x, les comento, está en estado estable, podemos integrar sin ningún problema, sin considerar el flux de x, y decir que vamos a integrar desde la posición izquierda de la pared, que es la posición 0, hasta la posición derecha de la misma, y pues tenemos conocimiento de que del lado izquierdo la temperatura de la pared vale T0 y del lado derecho vale TL. Fíjense que bajo este escenario lo que estamos obteniendo es la versión macroscópica de la ley de Fourier. Entonces tendríamos TL menos T0 dividido entre el espesor de la pared multiplicado por la menos conductividad. Bajo esta idea, si nosotros quisiéramos conocer cuánto flujo de calor hay, pues tendríamos que definir, ¿no?, cuál es el área de la pared. Vamos a creer que el área de la pared en este caso es A. Y si queremos calcular el flujo total de calor, la manera común como se define en termodinámica Q punto, pues este no es más que el producto entre Qx y la superficie perpendicular a dicho valor, ¿no? En este caso Sx, que en el caso muy particular yo lo he definido como A. Entonces, hacer la introducción, lo que tenemos que es, esto es menos la conductividad, el área de la pared, la diferencia de temperaturas de ambos lados de la pared dividido entre el espesor de la pared. Y pues esta es la versión macroscópica que se nos maneja en la mayoría de los videos que ustedes pueden encontrar en la red sobre respecto a lo que viene siendo la ley de Fourier. Pues les agradezco mucho por su atención, gracias.